La noticia que ha conmocionado a todos ya no es un secreto para nadie. Lo que comenzó como un rumor se transformó rápidamente en un auténtico escándalo que sacudió las redes sociales y dejó paralizada a gran parte de la prensa especializada en farándula. Alba Carrillo, conocida por su carácter directo y sin rodeos, no dudó en lanzar una advertencia que fue mucho más allá de un simple reproche. Lo hizo sin filtros, con una valentía que algunos consideran temeraria, y sobre todo, sin el menor miedo a las consecuencias. Su mensaje fue claro, contundente y extremadamente personal. Apuntó directamente a Ana Rosa Quintana, una de las figuras más poderosas y respetadas de la televisión española, pero no se limitó a eso, sino que fue un ataque que alcanzó lo más íntimo y vulnerable de la presentadora, su familia. Lo realmente impactante no fue solo el hecho de que Alba desafiara a alguien del peso mediático de Ana Rosa, sino la naturaleza del ataque. No fue una amenaza cualquiera, sino un golpe que tocó las fibras más sensibles, poniendo en jaque la reputación no solo de la periodista sino también de su entorno más cercano, incluyendo a sus hijos. Alba no solo habló, sino que aseguró tener pruebas que avalan sus palabras, vídeos, imágenes y testimonios que podrían dejar sin defensa a Ana Rosa. Su declaración fue realizada con una calma que sorprendió a todos los presentes, como si estuviera segura de que sus palabras iban a hacer mucho más ruido del que cualquiera esperaba. Y la verdad es que así fue. En el centro de la polémica se encuentra una acusación muy delicada y explosiva. Según Alba, el hijo de Ana Rosa habría cometido una infidelidad durante el día de su propia boda, un acto que ella describe no solo como una traición sentimental sino como un escándalo público ante todos los asistentes, con pruebas audiovisuales que respaldarían sus afirmaciones. Este nivel de denuncia no solo pone en cuestión la vida privada del hijo de la presentadora, sino que lanza un mensaje claro de confrontación que ningún círculo familiar está preparado para tolerar. Este no es un ataque contra una figura pública cualquiera, se trata de una ofensa directa a un espacio sagrado, la familia, que en la televisión y en la opinión pública suele estar protegido por un respeto casi intocable. Lo que siguió a esta revelación fue aún más inesperado. Alba no se limitó a lanzar la bomba y retirarse. Con una seguridad que muchos interpretan como arrogancia y otros como valentía, decidió incluso darle lecciones de ética y moral a Ana Rosa, un gesto que para muchos fue un exceso inadmisible. Tratar de enseñar valores a alguien que ha construido su carrera durante 2 décadas marcando la pauta en los programas matutinos del país es, sin duda, una jugada que raya en lo provocador. Ana Rosa, conocida por su temple y por no responder a provocaciones con el mismo tono, ha mantenido un silencio absoluto, pero todos entienden que este silencio no es sinónimo de indiferencia ni de derrota. Por el contrario, es la señal de alguien que está preparando una respuesta calculada, precisa y, probablemente, devastadora. Desde el círculo más cercano a Ana Rosa ya han empezado a salir filtraciones que no dejan lugar a dudas. Esta disputa está lejos de resolverse sin consecuencias. Los teléfonos han empezado a sonar sin parar, se han activado contactos en las altas esferas de la industria televisiva y se habla de movimientos estratégicos destinados a aislar a Alba Carrillo, quien ahora parece haber cometido un error fatal al enfrentarse con la persona equivocada. Ana Rosa es una mujer con un poder consolidado en la televisión española, con influencias que llegan desde las oficinas más importantes de Mediaset hasta las redacciones de los medios más potentes del país. Su capacidad para influir en decisiones, contratar o vetar a profesionales, e incluso arruinar carreras con una simple llamada telefónica es algo que no debe subestimarse. Lo que ahora está en juego no es solo la reputación de Alba, sino su futuro profesional y mediático. Se habla de un castigo que no será inmediato ni estridente, sino más bien lento, silencioso y devastador. Se trata de un ostracismo progresivo, desaparición de contratos, exclusión de eventos, ausencia en listas de invitados y una retirada gradual de las marcas y las cadenas que antes se peleaban por contar con ella. Este tipo de castigo mediático puede ser mucho más cruel y efectivo que una controversia pasajera, porque destruye oportunidades, aplasta posibilidades y finalmente borra a alguien del mapa público. Es importante entender que esta no es una pelea cualquiera entre 2 personajes del mundo del entretenimiento, ni un cruce habitual entre influencers por seguidores o por un golpe de efecto en redes sociales. Estamos ante un conflicto de poder, de influencia y de orgullo, donde está involucrada una de las figuras más sólidas de la televisión nacional. Ana Rosa Quintana no solo representa un icono de la pantalla chica, sino que tiene a su alrededor una red de aliados, contactos y amistades que la protegen y respaldan, y que seguramente actuarán sin piedad si deciden que Alba ha cruzado una línea que nadie debería tocar. Por su parte, Alba Carrillo ha sido durante años una figura polémica, una mujer que ha vivido de la controversia y que ha saltado de un plató a otro con una carrera llena de altibajos, guerras mediáticas y momentos de gran exposición. Durante años,
Alba Carrillo ha sido una figura omnipresente en el ecosistema mediático español. Su vida pública ha estado plagada de controversias, discusiones encendidas, declaraciones provocadoras y enfrentamientos con personajes de todos los calibres. Ha vivido prácticamente bajo los focos, alimentando titulares día tras día, convirtiéndose en un rostro habitual de las tertulias televisivas y en un personaje que, para bien o para mal, siempre ha estado en boca de todos. Sus relaciones sentimentales, sus conflictos familiares, sus rupturas, sus opiniones políticamente incorrectas y sus gestos impulsivos han generado interés constante entre los espectadores, y su nombre ha circulado con frecuencia en redes, revistas y platós. Ha sabido jugar, y muchas veces sobrevivir, en un entorno que no perdona, donde la exposición pública puede ser tan adictiva como destructiva. Ha navegado entre amores mediáticos, separaciones conflictivas, ataques y defensas públicas, y ha sido capaz de generar polémica con la misma facilidad con la que respira. Esa actitud combativa, directa, sin pelos en la lengua, le ha otorgado fama y visibilidad, pero también enemigos poderosos y momentos de ostracismo. Sin embargo, todo lo vivido hasta ahora, todo ese historial de incendios públicos y batallas personales, palidece ante el escenario que enfrenta en estos momentos. Porque esta vez no se trata de una simple disputa con otra figura mediática menor, ni de una riña entre colaboradoras de plató por una frase malinterpretada o un gesto altivo. Esta vez, Alba ha traspasado un umbral del que pocas personas regresan con su imagen intacta. Ha desafiado abierta y directamente a Ana Rosa Quintana. No solo ha puesto en entredicho a la periodista más influyente de la televisión española, sino que ha tocado lo más sagrado de su entorno, su familia. Y eso, en el mundo del espectáculo y del poder mediático, no es solo un error. Es una sentencia. En este tablero de ajedrez donde se mezclan egos, alianzas y estrategias de poder, la familia es una línea roja que nadie se atreve a cruzar. Las críticas pueden soportarse, los rumores pueden ignorarse, pero cuando alguien toca a los tuyos, la guerra se convierte en algo personal. Ana Rosa ha construido su carrera sobre una imagen de rigor, solidez y profesionalismo. Pero también ha sido madre, y en los pasillos de televisión todos saben que su círculo íntimo es intocable. Alba ha elegido el camino más peligroso, el de la provocación directa, el de la acusación pública, el de la afrenta sin retorno. Y lo más inquietante no es la gravedad de lo que dijo, sino el silencio absoluto con el que Ana Rosa ha respondido. Un silencio que no transmite pasividad, sino control. Detrás de ese mutismo aparente hay una maquinaria que ya se ha activado en las sombras. Quien conoce los códigos del mundo televisivo sabe que el verdadero poder no se manifiesta con gritos, sino con llamadas que no se filtran, decisiones que no se discuten y vetos que se dictan sin necesidad de explicar motivos. No hacen falta respuestas airadas ni mensajes públicos. Cuando se tienen décadas de influencia acumulada, basta con una palabra al oído adecuado para cambiar el rumbo de una carrera entera. Ana Rosa no necesita levantar la voz. Su fuerza reside en la sutileza con la que mueve los hilos. Puede parecer que no está haciendo nada, pero mientras los demás opinan y se desgastan en debates, ella calcula cada movimiento. Su entorno es discreto, hermético, pero extremadamente eficiente. El daño que puede causar no viene envuelto en escándalos públicos, sino en decisiones empresariales que reconfiguran trayectorias, en oportunidades que desaparecen sin explicación, en proyectos que se cancelan de repente y en teléfonos que dejan de sonar. Y ese tipo de castigo es el más temible, porque no tiene rostro ni aviso, solo consecuencias. Mientras tanto, Alba Carrillo se mantiene firme, aferrada a una estrategia basada en la exposición y en el ruido mediático. Pero hay quienes piensan que esta vez ha ido demasiado lejos. Se ha metido en una guerra desigual, en la que sus armas, la espontaneidad, la provocación, el discurso emocional, pueden ser fácilmente neutralizadas por la frialdad estratégica de quien domina los espacios de poder desde hace más de 20 años. Y es que Ana Rosa no es una figura improvisada. Ha sido presentadora, productora, empresaria, jefa y, por encima de todo, una mujer que ha sabido sobrevivir a todas las crisis con inteligencia y visión. Este enfrentamiento no será resuelto en las portadas de las revistas ni en las entrevistas en horario estelar. No habrá una explosión inmediata. Al contrario, lo que se avecina es una forma lenta y calculada de escarmiento. Alba podría empezar a notar cómo las puertas se cierran sutilmente, cómo su presencia se reduce progresivamente, cómo aquellos que antes la aplaudían comienzan a tomar distancia. No porque hayan dejado de admirarla, sino porque nadie quiere enfrentarse a una figura como Ana Rosa. El miedo al veto es más fuerte que cualquier lealtad en el mundo de la televisión. Y es que cuando el poder actúa en silencio, es cuando resulta más devastador. Alba ha encendido una chispa que puede convertirse en incendio, pero esta vez no controla el fuego.
Ha lanzado una piedra contra una estructura que no solo es sólida, sino que está protegida por intereses, lealtades y un historial de autoridad que nadie se atreve a desafiar. En esta historia, la sensación generalizada entre productores, periodistas y expertos en medios es clara. Alba Carrillo ha cometido el error más grande de su carrera. Se ha enfrentado a la persona equivocada. Y en el juego de la televisión, quien desafía al poder sin una red que lo sostenga, cae sin remedio. Tal vez aún no lo perciba del todo. Tal vez crea que podrá sostener la tormenta con declaraciones públicas o apariciones estratégicas. Pero la verdadera batalla ya no se libra en los platós ni en los titulares. Se está librando entre bastidores, donde se decide quién aparece y quién desaparece. Solo el tiempo dirá cómo se resuelve este enfrentamiento. Pero lo que parece inevitable es que Alba Carrillo no saldrá indemne. Porque hay batallas que no se pelean con palabras, sino con silencios. Y hay enemigos que no atacan, simplemente desaparecen a sus oponentes del mapa. Y en este caso, todo apunta a que las consecuencias serán profundas, sutiles y para ella, tal vez irreversibles. Alba poseía carisma, dominio escénico y un verbo afilado. Su presencia nunca pasaba desapercibida, y su capacidad para decir lo que muchos solo susurraban en privado la convertía en un personaje incómodo, fascinante y polarizador. Pero en este juego de poder y medios, no basta con tener voz, hace falta estar cubierta. Lo verdaderamente crucial, y donde reside la diferencia entre resistir o caer, es contar con una estructura que te sostenga cuando el suelo tiembla. Alba decidió alzar el tono contra una figura que no solo simboliza una marca mediática consolidada, sino que representa un entramado que ha sabido perdurar intacto durante décadas. Ana Rosa. Lo que parecía en un principio un acto valiente, respaldado por supuestas evidencias y un discurso que muchos creyeron sincero, rápidamente empezó a mostrar fisuras. En un primer momento, varios rostros de la televisión se mostraron intrigados, incluso solidarios. Hubo aplausos, alguna mención sutil de apoyo, promesas de respaldo tras bambalinas. Sin embargo, bastaron unas cuantas horas, quizá unos pocos días, para que el panorama se transformara por completo. Las llamadas cesaron. Los mensajes ya no se respondieron. Las agendas que antes incluían su nombre semana tras semana comenzaron a borrarlo sin dejar rastro. Es como si hubiera pulsado un interruptor que nadie se atreve a mencionar en voz alta. Un mecanismo de exclusión, eficaz y silencioso, que se activa cuando alguien osa desafiar al poder establecido. No hace falta que Ana Rosa tome el teléfono ni levante la voz. No es necesario que se pronuncie públicamente. Su figura impone por sí sola, y su influencia trasciende lo visible. La mera posibilidad de caer en su lista de vetados es suficiente para que productores, directores, ejecutivos y compañeros tomen distancia con una rapidez asombrosa. Nadie quiere verse arrastrado por la corriente de un escándalo que, más que mediático, tiene tintes de ajuste de cuentas. Y en medio de este escenario, Alba empieza a difuminarse, como una señal de radio que va perdiendo potencia. Su imagen, antes constante en los platós, se ha vuelto intermitente. Sus minutos al aire se reducen. Las colaboraciones que antes se sucedían sin pausa ahora se cuentan con los dedos de una mano. El entusiasmo con el que defendía su discurso en redes sociales ha empezado a sonar forzado, desesperado. Publica, lanza indirectas, insinúa verdades escondidas, pero el eco ya no le responde. Es como si su voz hubiese sido desconectada de la conversación pública. Y lo más alarmante es que ella lo percibe. No es ingenua. Entiende perfectamente que ha activado algo más grande que ella, que ha tocado fibras que no se deben rozar. En televisión, como en la política o en la mafia, hay códigos. Hay líneas que, una vez cruzadas, no permiten el regreso. Y Alba, con su actitud desafiante, no solo señaló a una figura poderosa, sino que traspasó la frontera más delicada. Habló de la familia, insinuó temas personales, amenazó con exponer lo privado. En este universo mediático, esa es la ofensa definitiva. Porque se puede discutir, incluso atacar con dureza, pero hay pactos tácitos que no se rompen. Y ella los rompió todos. El entorno de Ana Rosa, siempre discreto, ha empezado a dar señales. No con declaraciones, sino con gestos sutiles, con movimientos estratégicos. Personas cercanas han deslizado que no quedará así. Que ya se han activado los resortes necesarios. Que lo que viene no será inmediato, pero sí certero. Y lo más inquietante no es lo que dicen, sino el modo en que lo dicen, con la tranquilidad de quien sabe que tiene el tablero a su favor. No se grita cuando se tiene el control. No se amenaza cuando se conoce el poder del silencio.
Ana Rosa no ha emitido una sola palabra, y sin embargo su ausencia pesa más que cualquier discurso. Hay quienes aseguran que ya se está preparando una respuesta, que existen grabaciones que desmontan por completo las afirmaciones de Alba, que hay registros visuales, documentos, secuencias editadas, capaces de cambiar la narrativa y presentarla, no como una víctima, sino como una fabuladora. Que el mismo personaje que quiso erigirse como símbolo de justicia, de transparencia, puede ser desnudado públicamente como una impostora. Que su heroísmo es apenas un guión mal escrito sostenido por la necesidad de atención. Y si ese material llega a ver la luz, no habrá redención posible. Pasará de ser una figura valiente a un chiste cruel. De la justicia al descrédito absoluto. El ciclo se repite. No sería la primera vez. Ya ha sucedido con otras presentadoras, con colaboradores que un día gozaban de máxima popularidad y tras un paso en falso, desaparecieron sin explicación. Figuras mediáticas que de repente dejaron de sonar en las emisoras, de aparecer en los programas, de ser mencionadas en los resúmenes de actualidad. Algunos nunca entendieron el motivo. Otros lo comprendieron demasiado tarde. En este ecosistema, caer en desgracia no es un espectáculo público. Es una desaparición paulatina, una evaporación consentida por todos y orquestada por pocos. Alba ha cruzado una puerta que solo se abre desde fuera. Y lo ha hecho sola. Sin equipo que la respalde, sin aliados reales. Lo que parecía una cruzada con fines nobles ha terminado convirtiéndose en una guerra sin cuartel. Y en esa contienda, ella es la única que sigue disparando, mientras el resto ya ha abandonado el campo. Su ansiedad por mantenerse visible, por generar titulares, por seguir formando parte del juego, la lleva a exponerse más, a cometer errores, a perder precisión. Cada vídeo que publica con insinuaciones, cada publicación que lanza al vacío, confirma que el aislamiento es total. Pero existe algo aún más devastador, más sombrío que cualquier campaña de desprestigio, más corrosivo que cualquier enfrentamiento público, y es lo que comienza a gestarse en los pasillos silenciosos de los despachos donde el verdadero poder no se exhibe, sino que se administra. En el entorno más próximo a Ana Rosa, ese círculo pequeño, impenetrable, donde no entra cualquiera y donde las decisiones no se improvisan, sino que se calculan con precisión quirúrgica, hay una certeza que recorre cada conversación. No hay ninguna urgencia. No necesitan reaccionar de inmediato. No hay prisa. Porque el que controla los tiempos controla también el desenlace. Mientras Alba continúa su cruzada desesperada por sostener una narrativa que empieza a resquebrajarse, ellos esperan, observan, toman nota. Porque si llega el momento de actuar, y todo apunta a que ese momento se acerca, no lo harán con gritos, ni con escándalos públicos. No necesitan rebajarse al barro. Lo harán como se ejecutan las operaciones silenciosas en la Guerra Fría de la televisión, sin levantar una ceja, pero dejando consecuencias irreversibles. Será un golpe quirúrgico, silencioso y letal, diseñado no para humillar, sino para eliminar cualquier duda, para desactivar por completo la figura que Alba creyó poder levantar en contra del sistema. En ese núcleo cerrado que rodea a Ana Rosa, nadie habla de venganza. Hablan de estrategia. Hablan de justicia. Hablan, incluso, de ajuste de cuentas. Porque cuando alguien osa desafiar a una institución, cuando convierte a una persona en símbolo de todos los males del sistema sin tener detrás una red real que lo proteja, lo que queda no es indignación, es el recuerdo. Y ese recuerdo, transformado en pruebas, en documentos, en registros de audio, en vídeos que hasta ahora se han mantenido ocultos por conveniencia o por elegancia, puede acabar siendo liberado como un misil dirigido directamente al corazón de la credibilidad de Alba Carrillo. No se trataría solo de desmontar su relato. Iría más allá. Se trataría de exponer, con pruebas contundentes, que ha mentido. Que sus intervenciones estaban calculadas. Que los agravios que expuso con tono de víctima eran en realidad invenciones o distorsiones de hechos. Que su intención no era la justicia, sino la atención. Que no hubo valentía, sino espectáculo. Que manipuló emociones, tanto de compañeros como de espectadores, para sostener una imagen de mujer valiente, arrinconada por el poder, cuando en realidad jugaba su propia partida de ajedrez, sin contar con que estaba enfrentándose al mismísimo tablero. Y cuando eso suceda, si es que deciden apretar el gatillo, ya no habrá lugar para el matiz, para la rectificación o el perdón público. No habrá espacio para una segunda oportunidad. El golpe será tan limpio y tan devastador, que no solo arrasará con su credibilidad profesional, sino que dejará herida de muerte a su personaje mediático. Porque en el mundo de la televisión,
donde todo se construye sobre la percepción, no hay nada peor que ser percibida como una impostora. El desprestigio no llega solo por lo que se dice, sino por cómo se evidencia que lo dicho fue falso. Y una vez que el público pierde la confianza, no hay maquillaje que la recupere. El castigo sería demoledor. Pasaría de ser un símbolo de resistencia a convertirse en el hazmerreír de una industria que no perdona la debilidad mal disimulada. Sería la caída, no solo de una figura televisiva, sino de toda una narrativa tejida cuidadosamente en redes sociales, entrevistas y apariciones estratégicas. Todo el relato, todo el guión que Alba creyó controlar, se desmoronaría como un castillo de naipes tocado por el viento más leve. Y mientras todo esto se fragua en silencio, sin notas de prensa, sin comunicados oficiales, la televisión sigue girando. Sigue funcionando como el engranaje impersonal e implacable que es. Como un carrusel que nunca se detiene por la caída de uno de sus pasajeros. El show continúa. Los platós se llenan de otros rostros, de otras polémicas, de otros conflictos prefabricados que se consumen y se desechan a una velocidad vertiginosa. Mientras tanto, el nombre de Alba se va desdibujando. Ya no aparece en los titulares. Ya no se la menciona en los resúmenes de contenido. Su rostro, tan presente hace apenas semanas, empieza a desaparecer de las pantallas con una rapidez que asusta. Y lo más trágico es que ella no lo asume. Aún no lo comprende. Sigue gritando, sigue denunciando, sigue lanzando mensajes como si todavía hubiera alguien escuchando. Pero la realidad es otra. El ruido mediático ha cambiado de foco, ha encontrado nuevos blancos. Ella continúa en pie de guerra en un campo de batalla que ya ha sido evacuado. Lo único que queda es el eco de su propia voz, una voz que antes arrastraba simpatías y ahora solo despierta indiferencia, o en el mejor de los casos, compasión. Alba Carrillo cometió el error más grave que se puede cometer en esta industria. Subestimó el poder del silencio. Pensó que podía desafiar sin consecuencias, que bastaba con tener razón, o al menos parecer que la tenía, para resistir. No entendió que en los medios no gana quien más grita, sino quien más controla. Y Ana Rosa Quintana, con sus décadas de experiencia, con su dominio absoluto del lenguaje mediático, con su influencia discreta pero determinante, no necesita exponerse para ganar. Puede quedarse callada, inmóvil, sabiendo que el sistema entero se moverá por ella. Porque en el mundo de la televisión, el verdadero castigo no siempre llega en forma de escándalo. A veces, el golpe más certero, el más destructivo, no hace ruido. Es el olvido. Y cuando ese olvido se instala, no hay batalla que lo detenga. Es como una niebla espesa que cubre lentamente el rostro de quien fue protagonista, hasta volverlo invisible, hasta borrarlo del recuerdo colectivo. Y ese proceso, cruel e inevitable, ya ha comenzado.